Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos, según el horario en el que tengan la oportunidad de ver este video. Les saludo nuevamente, esperando se encuentren todos muy bien, al igual que sus familias. Y ojalá pues continuemos avanzando, porque sabemos que se vienen muchas dificultades, muchas complicaciones. Al comenzar a seguir a Dios se vienen muchas pruebas, y muy seguramente alguno de nosotros pues ya ha pensado mejor dejar esto atrás y continuar su vida normal, y dejar pues este reto de leer la Biblia durante todo un año. Pues ojalá no sea su caso, y ojalá podamos continuar juntos con este proceso, con este gran reto de vida cristiana, para que al final pues podamos haber concluido este maravilloso reto con muchos frutos y con muchas bendiciones. Pues bien, el día de hoy vamos a meditar la carta a los Romanos del capítulo 10 al 12, capítulo 10, 11 y 12. Pues vamos a meditar algunas partes de estos capítulos. En el capítulo 10, versículo 1 dice lo siguiente: Hermanos, deseo de todo corazón y pido a Dios que los judíos se salven, dice el apóstol San Pablo. Declaro en su favor que son fanáticos del servicio de Dios, pero en una forma equivocada. No entienden cómo Dios no da la verdadera rectitud y se empeñan en construir la suya, y por esta razón no hicieron caso del camino de Dios. Pues aquí San Pablo comienza diciendo que los judíos no han entendido y no han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como verdadero Dios. Lo reconocieron solamente como verdadero hombre, pero ellos no aceptaron que Jesucristo era el Señor. Y dice, precisamente hablando sobre la salvación, en este capítulo 10, versículo 14, dice lo siguiente: Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bueno es ver los pasos de los que traen las buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia, como decía Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Pues bien, aquí pues se nos habla precisamente de los profetas, de los apóstoles, de cómo para que unas comunidades o para que una sociedad pueda creer en Dios, pues la Escritura es muy clara y dice que primero se necesita invocarle. Pero ¿cómo lo van a invocar si nunca han escuchado hablar de Él? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien anuncie? ¿Y cómo lo va a anunciar a alguien que aún no ha sido enviado? Entonces vemos pues la importancia de la predicación, vemos la importancia de llevar la buena nueva a todas las criaturas, pero también vemos la importancia de prepararnos, es decir, de estudiar, de conocer, de tratar de estudiar lo más que podamos para poder compartir de una manera correcta la palabra de Dios y así no caer en errores. Dice el capítulo 11, versículo 11, dice: De nuevo pregunto, ¿tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? De ninguna manera.
A consecuencia de su traspié, la salvación ha sido llevada a los paganos, y esto será un desafío para ellos. Hablando sobre la salvación del pueblo judío, dice San Pablo que si fue un error que no hayan aceptado a Dios, pero él dice que fue de ninguna manera, que gracias a eso pues ahora la predicación fue llevada a los paganos, y estos pues sí la han acogido, sí la recibieron. Dice el capítulo 11: quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces todo Israel se salvará. Según dice la Escritura, de Sión saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob y de todas sus faltas. Y esta es la alianza que yo haré con ellos después de borrar todos sus pecados. Aquí pues se nos ha profetizado que una gran parte de Israel se endurecerá hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces todo Israel se salvará. Y es precisamente lo que vemos. Vemos pues que Israel continúa sin aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador, mientras otras naciones comienzan ya, para la gloria de Dios, a aceptarlo, ¿verdad? Así que vemos que realmente la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. En el capítulo 11 se nos habla de varios aspectos sumamente interesantes. Se nos habla de la entrega hacia Dios, se nos habla de el amor hacia Dios y el amor hacia nuestros enemigos. San Pablo nos invita diciendo: les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. San Pablo no nos invita a que le demos tiempo a Dios, a que le demos algún regalo. Nos invita a que nosotros nos ofrezcamos a Dios, es decir, como una ofrenda agradable a Dios. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. En resumen, San Pablo nos invita a alejarnos del pecado, a aborrecer el pecado. La gracia de Dios me ha dado autoridad para decirle a todos y a cada uno de ustedes que actúen, pero no estorben, que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, dependemos unos de otros. Es decir, nos habla San Pablo del trabajo en equipo, de la unidad entre los movimientos, los apostolados, entre las diócesis y las parroquias. Estar siempre unidos como comunidad, y también reconociendo y teniendo en cuenta que todas las comunidades, todas las parroquias y todas las diócesis estamos unidos a una sola raíz, que es Jesucristo mismo, la cabeza de todo. Por eso dice San Pablo: si eres profeta, transmite las luces que te han sido entregadas. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde la asistencia, da con las manos abiertas. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Aquí cada uno debe meditar cuál es su tarea y cuál es su labor y ponerla en práctica. Dice San Pablo: que entre ustedes el amor fraterno sea un verdadero cariño, y adelántense al otro en respeto mutuo.
Sean diligentes y no flojos, sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Bendigan a quienes los persigan y bendigan y no maldigan. No devuelvan a nadie mal por mal y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta, dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Estas serán otras tantas brasas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.